Bienvenidos al segundo episodio de Los Ateólogos. Soy Mariano Burgos y estoy aquí con... Mark Peralta. Ahora seguiremos la conversación sobre mitología comparada y vamos a hablar un poco sobre el trasfondo del porqué de estos mitos sobre la creación. Bueno, sí, claro que sí, algo que pues yo he encontrado en mis estudios es el trasfondo, ¿no? Del trasfondo del por qué existen estas escrituras donde se explique no solamente la creación del universo, sino también la creación del Dios o la creación de los dioses y la creación de los seres humanos, donde se trata de responder una pregunta que ha sido la pregunta de no el milenio, sino la pregunta de toda la existencia del ser humano, la cual es, para mí, del porqué de la muerte, por qué existe la muerte, por qué el ser humano tiene que morir y Sí, por qué tiene que trabajar. Básicamente esa pregunta compleja se puede decir. claro. Y los relatos de la antigua Mesopotamia precisamente trataban de responder esa pregunta. No sé si podrías ampliar un poquito más esa parte, Mark. Sí, claro que sí. Pues yo creo que todo esto va centrado en esa pregunta del por qué tiene que morir, por qué el ser humano no es inmortal. Y pues esa es una pregunta que quizá la explica muy bien el Enuma Elish y también el Atrahasis y el épico la epopeya de Gilgamesh, donde pues incluyen muchas de esas historias que son paralelos, que forman paralelos a lo que se ven en Génesis, capítulos 1, 2, 3, 4 hasta el 6. Inclusive un poquito más adelante, pero podemos hablar más de eso en otro capítulo. Sí, claro, yo creo Ah, que... perdón, te interrumpí. Sí, no, el que me llama más la atención para mí, yo diría que es en la epopeya de Gilgamesh, donde existe un personaje muy parecido al que representa a Adán, donde Gilgamesh va en busca de la inmortalidad. Entonces él se encuentra primero que todo con un personaje llamado Trahasis, quien es básicamente el trasfondo del personaje bíblico de Noé, porque fue en el diluvio babilonio, él fue el sobreviviente que recibió las instrucciones de cómo construir el arca de él para poder sobrevivir. Bueno, entonces él va y le pregunta a él porque él era el único humano que tenía inmortalidad en ese tiempo, según la historia. Y él le dice, no, yo no sé por qué la inmortalidad existe, simplemente los dioses tuvieron cierta misericordia conmigo, no supieron qué hacer con mi vida porque como yo sobreviví el diluvio, entonces me otorgaron inmortalidad, pero fíjate que hay un jardín donde hay un árbol donde puedes conseguir esa respuesta. Entonces, Atrahasis le dirige a Gilgamesh dónde ir a conseguir este árbol, este jardín, y él llega allá. Y de una forma muy curiosa, parecida al narrativo en Génesis, pues existe también, no una fruta, pero es como una rama especial que supuestamente si se comía esa rama recibía la inmortalidad. Entonces, interesantemente, Gilgamesh no se la come inmediatamente, sino que él duda. Él tiene duda y no sabe qué hacer, si se la come o no. Entonces, parece ser que él como que la guarda en un bolsillo y se echa a descansar. Y luego se le acerca una serpiente. Y la serpiente no es que tenga una conversación con él, pero sí hay un intercambio donde la serpiente termina quitándole la rama a Gilgamesh, se la saca del bolsillo y la serpiente se la come. Entonces, al comerse la serpiente, la rama de inmortalidad, según la epopeya, ella recibe la inmortalidad en ese momento y deja como evidencia su piel detrás a medida que vuelve y se esconde en un arbusto. Entonces, como la moraleja del cuento es que pues Gilgamesh no se avispó, no se puso las pilas, se durmió y no llegó a comer de la rama que le otorgara inmortalidad. Sí. Entonces tenemos ese personaje que existía antes de las tradiciones hebreas de una serpiente conocedora
no necesariamente por sabiduría, sino personalmente conocedora de la rama que da la inmortalidad y lo cual la hace a la serpiente, pues le da esa cierta autoridad, ¿no? De hablar de ese tema. Y yo creo que por eso es que utilizan ese mismo personaje en la tentación de Adán y Eva. Sí, claro. Ah, Y me gustó mucho el trasfondo que dices. Creo que queda bastante explicado, ¿no? De que al principio era el objetivo que trataban de explicar todas estas historias y la historia que contaste, pues es bastante explicativa para cómo estos elementos se van intercalando a medida el relato va evolucionando. Yo creo que hay que, también la propia historia del primer hombre es bastante importante para las religiones porque define la naturaleza del hombre, define el destino del hombre, su relación con Dios y cuál es el castigo y recompensa del hombre dependiendo del Dios. Y yo creo que eso es lo que nos enseña la literatura antigua, es que la historia del primer hombre comparten rasgos, todas estas historias sobre el primer ser humano comparten rasgos entre sí. Y un dato que me parece interesante también es de que a pesar de que los nombres en todas estas historias, incluyendo los nombres de los dioses, no son nombres reales, como no son nombres propios, sino que son nombres metodológicos, descriptivos. Eh, Aún así, el nombre de Adam se mantiene en todos estos relatos por milenios. Claro, no exactamente igual, pero lingüísticamente hablando, hay una correlación y el nombre se mantiene. sí. Eh, hay un libro bastante interesante de un experto en árabe antiguo y lenguas del Oriente Próximo que se llama Saad Abulhab. El libro salió el año pasado, se llama Lost in Translation. Y él menciona algo que es de tomar bastante en cuenta y es de que al estudiar y hablar de todas estas historias hay tres elementos principales en los que uno puede enfocarse y por los cuales puedes darte cuenta de cómo estos elementos se interpolan entre las historias. Y esos elementos son la naturaleza misma del primer hombre, el estado de inmortalidad que tuvo y también los elementos que le dieron forma a los resultados de la historia. En el caso de la historia monoteísta de Adán, podemos ver que inicialmente fue una criatura divina, ¿sí? Creada desde cero por Dios. Y esto de ser una criatura divina creada desde cero por Dios, es en términos de sangre el estado de inmortalidad que tenía o que podría alcanzar y también la apariencia de Dios, ¿no? Eso es bien conocido que Génesis dice que Dios creó el hombre a su imagen, pero en cuanto a sangre, hay un detalle que no muchas personas conocen y que este Saad Abulhab explica en el libro, en Génesis capítulo 1, versículo 26 y Génesis capítulo 5, versículo 22. La traducción correcta para la segunda palabra en hebreo que ni siquiera voy a intentar pronunciar, pero dentro de esos versos, la segunda palabra en hebreo que hace referencia a que el hombre fue creado conforme a la semejanza de Dios, la traducción correcta podría irse por el lado de, en lugar de conforme a la semejanza de Dios, con una sangre o con una parte de la sangre de Dios. Y claro, en la antigüedad eso tenía sentido porque los dioses mesopotámicos eran muy parecidos a los seres humanos en términos de moralidad, ¿no? En términos de instintos sexuales, de todo su comportamiento se ve reflejado también en los seres humanos, ¿no? En la antigua Mesopotamia, cuando se le llamaba a los seres humanos los cabezas negras. Entonces, para ir desarrollando estos elementos más, no sé si tienes algún dato más sobre estos elementos o te parece que ¿qué te parece No, esta percepción que hace Saad Abulhad en el libro? no, sí, para mí concuerda bastante con lo que yo he aprendido respecto a la mitología, la literatura babilonia.
Lo cual pues yo creo que esto me recuerda algo de una distinción que es importante que hay que hacer, que es que cuando los analíticos críticos de los textos, los eruditas de crítica textual, hacen comparación en literaturas y se dan cuenta de ciertos elementos que forman parte del mensaje y que tienen que ver con la geografía o cierta geografía de lugares o cosas. em, Ellos siempre pues le otorgan ellos saben cómo determinar la diferencia entre lo que viene antes y luego que es lo que se escribió después. No sé si me explico bien. Lo que va Sí, al caso en esto es que definitivamente se ve que hay un trasfondo en la literatura hebrea, en el capítulo de Génesis, donde se hablan de elementos como por ejemplo del barro, y de la sangre, porque sí, definitivamente ahí sí, literalmente dice que lo hizo el hombre de barro y sangre. Y resulta que es que en la mitología babilonia existía eso también, de que cuando Dios, no cuando Dios, sino cuando Marduk, que era el dios principal de ellos, creó al ser humano. Él lo hizo con la sangre de Kingu, que fue un otro dios que lo traicionó de una cierta forma a ellos. Y con su sangre y con el barro hizo al hombre, lo cual es muy interesante porque de esa región de Mesopotamia, en esa región donde el delta del Tigris y el Éufrates, los ríos que desembocan en el mar, en el Golfo Pérsico, ahí existe en abundancia toda esa geología, todos esos elementos de arcilla, donde sobreabundaba en esos tiempos la fábrica de ídolos y la fábrica de vasijas y de todo eso. Ahí es de donde provenía todas esas tradiciones. Entonces, parte de la mitología de ellos era que el Dios que los creó los hizo con eso mismo también, lo cual era parte de la identidad de ellos. Pero si sí, nosotros observamos a Caná, esa tradición de vasijas y esa tradición de mitología no existe ahí, sino que fue adoptada, fue emulada o imitada. Y esos son los rasgos que quedan en Génesis, de los cuales no se pueden escapar. claro, no, totalmente de acuerdo. De hecho, hay algo que quisiera remarcar acá y es de que yo antes mencionaba de que, por lo menos, no sé si lo planteé así, pero en las historias monoteístas sí, sí se le da, o sea, a pesar de que ya no se acepta de que hay más dioses, pero sí se le da a Adán un estado de divinidad. Ujú. Y esto incluso en el Islam. Por parte de los hebreos, para todavía recalcar más, aparte de los versículos que yo mencionaba anteriormente, de que Adán tenía un estado de divinidad, en Génesis capítulo 3 podemos ver que Dios dice que ahora el hombre es como nosotros, refiriéndose a él o probablemente a otros dioses también, porque es bastante entendido por los expertos que los hebreos eran enoteístas. Sí, pues Pero esa palabra está en plural ahí. sí, sí, no es la única, ¿no? También Ya. tenemos, por ejemplo, creo que es el capítulo 6 de Génesis, cuando se explica por qué, y esto también está relacionado a lo que mencionaba anteriormente, de que siempre, de que las enseñanzas del monoteísmo van relacionadas también al estado de inmortalidad, porque en Génesis, la parte donde habla de por qué la edad del hombre fue limitada a 120 años, ahí dice que los hijos de Dios, la razón de eso es que Dios se molestó porque sus hijos, se metieron con las mujeres porque eran bonitas. Entonces a ella no le gustó ver que su alma estaba también compartida con esos semi-humanos. Y eso le molestó tanto que decidió cortar la vida de los seres humanos. Entonces, lo que se entiende ahí es que un hijo de Dios, ¿qué es? Un Dios. Sí. Y esa inferencia se puede hacer con muchos otros capítulos o muchos otros versículos de Génesis.
Lo que decía del Islam, volviendo a ese punto, es de que si bien en el Islam no dice que, no hace referencia a que el hombre fue hecho a imagen de Dios o con la sangre de Dios, sí en el Islam, en el Corán, al hombre, cuando Dios crea al hombre de barro, Dios pone en el hombre un alma o espíritu divino, un espíritu de Dios. Y para hacerlo todavía más claro que tiene un estado divino, le pide a los demás seres celestiales que se postren frente a él. Ese es un acto que está reservado solamente para Dios, pero le pide que lo hagan. Entonces, es interesante ver cómo aún en las historias monoteístas, la concepción de que Adán tenía un estado divino se mantuvo por mucho tiempo. Y bueno, creo que hemos llegado al final de este capítulo. Este ha sido el segundo episodio de nuestro podcast, Los Ateólogos. Espero lo hayan disfrutado, así que nos vemos en el próximo. Soy Mariano Burgos y conmigo estaba... Mike Peralta. Perfecto, muchas gracias, Mark. Hasta luego. Hasta la próxima. Mira, Mariano. Y ahora me surge la pregunta, Mark. ¿Qué pasó con la inmortalidad de este primer hombre? Pero bueno, creo que eso será material para el próximo capítulo. Muchas gracias por habernos escuchado. Este fue el capítulo número 2 de nuestro podcast, Los Ateólogos. Soy Mariano Burgos. Yo soy Mark Peralta. Nos encontramos el próximo viernes de por medio. Excelente. Aquí los esperamos.